Queridos niños, queridas niñas y público en general, nos hemos reunido aquí para aprender algo nuevo y ya sabéis cuál es nuestro lema. Algo nuevo aprenderéis a poco que escuchéis, aunque eso sea perder el tiempo con la dignidad con la que yo lo pierdo. Bien, este va a ser el segundo vídeo sobre Hegel. En el primero, que ya sé que nos salió un poco largo, pero oigan, disculpen, ya saben ustedes, nuestro truco 1.50, tira para adelante. Bueno, pues en el primero lo que hemos hecho ha sido una introducción muy general de Hegel. Hemos hablado de cuál es la confección de la realidad hegeliana, hemos hablado de la dialéctica, hemos hablado de por qué esa idea de negatividad, hemos hablado muy poquito, hoy vamos a hablar un poquito más y en el próximo vídeo mucho más del espíritu absoluto, en fin. Hicimos una preparación para comprender a Hegel, o por lo menos para comprenderlo tal y como nosotros lo comprendemos. Y hoy lo que vamos a centrarnos es, si en el anterior nos centramos en la realidad, hoy nos vamos a centrar en el conocimiento. Pero es muy importante comprender una cosa en Hegel, como en todos los autores, digamos, de la modernidad. Bueno, y en todos los autores. Por coherencia, no podemos separar radicalmente la realidad del conocimiento en Hegel. Y por lo tanto, tenemos que empezar por un problema de la realidad. Muy bien, pues vamos a empezar ya, vamos a dedicarnos hoy, lo hemos dicho, sobre todo al tema del conocimiento. Y ya aviso que al final va a haber un poco de lío, va a ser un poco enrevesado, pero vamos a intentar que quede claro para todo el mundo que es la finalidad de estos vídeos. Muy bien, habíamos llegado a un punto fundamental. Primer punto. Habíamos dicho en nuestro vídeo anterior, voy a hacer un resumen de lo que vimos en el vídeo anterior, les recomiendo que si no lo han visto lo vean primero para luego ver este, que la realidad era dos cosas. Era dinámica, era transformadora, era puro movimiento. Vamos a poner que la realidad es movimiento. Nos entendemos, que nadie intente comprender cosas raras. Dos, que ese movimiento era por la dialéctica. Esto es lo que vimos en el vídeo anterior, fundamentalmente. Ustedes estaban diciendo, pues 55 minutos creo que duró. Para esto, pues, hombre, pues sí. Ahora, ¿nosotros qué vamos a ver? Ahora, que si por lo tanto la realidad es así, nuestro conocimiento de la realidad, que me ha salido de conocimiento de la realidad, ¿cómo debe ser? Pues hombre, tendrá que ser igual. Claro, tendrá que estar relacionado con esto. ¿Por qué? Vamos allá. ¿Se acuerdan ustedes que en el vídeo anterior pintábamos la realidad hegeliana así, ¿no? Pues vamos a seguir pintándola así. La realidad hegeliana la pintábamos así, claro. Yo tenía aquí la meta, ¿no? La recuerdo, que era el espíritu absoluto. Meta. Que era el espíritu absoluto, que decíamos llegábamos solo al final, cuando se cumplía la verdad, el despliegue, por. Este despliegue estaba realizado por este mismo espíritu absoluto a través de la dialéctica y tal. Claro, si yo en el conocimiento, esto es muy importante, si yo en el conocimiento fuera por correspondencia, vamos a poner aquí no correspondencia, si el conocimiento fuera por correspondencia, ¿qué es lo que me ocurriría? La tontería siguiente, fíjense ustedes. Aquí estoy yo. Yo estoy en un momento del espíritu. Si mi conocimiento o el conocimiento en general fuera por correspondencia, solo podría conocer este momento. Pero como la realidad está haciendo ¿qué? Está permanentemente cambiando, es que voy a cambiarme de rotulador, ustedes me lo permiten en un segundo, estas son las cosas del directo. Como la realidad está permanentemente cambiando, ¿qué es lo que ocurre? Que claro, pum, 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 esto ya no lo conocería. Claro. Pero es que este tampoco. Es decir, solo podría conocer mi momento. Solo podría llegar a comprender algo muy particular, muy concreto. Sería un conocimiento muy pobre. Por lo tanto, ¿cuál es la solución? Que mi conocimiento no sea por correspondencia tradicional, sino que aplique el movimiento y la dialéctica. Ahora,
ya sabemos la idea general. Vamos a una pregunta fundamental. ¿Es posible el conocimiento de lo que vamos a llamar la realidad en sí misma? ¿Es posible conocer la realidad en sí misma? ¿Por qué Hegel se pregunta esto? Bueno, alguno ya estará pensando en Kant, efectivamente. Esta es la gran pregunta que se planteó Kant, ¿no? ¿Qué puedo conocer? Volvemos a hacer un breve paréntesis filosófico. Si usted no sabe de lo que estoy hablando, no se preocupe, en un minuto estamos de vuelta, ¿vale? Lo que ocurre es que Hegel está ya en otra realidad, está defendiendo otra cosa distinta a Kant. Y por lo tanto, lo que Hegel está haciendo aquí es una pregunta más retórica que en realidad la pregunta kantiana. ¿Qué es lo que está diciéndonos Hegel? Si es posible conocer la realidad en sí, mejor dicho, si, ¿cómo podemos conocer la realidad en sí? Porque Hegel va a dar por supuesto que sí, que en algún momento vamos a conocer la realidad en sí. ¿Qué es entonces lo que está haciendo Hegel? Que para llegar a esto vamos a tener que hacer un análisis de ¿qué? De ese propio conocimiento, claro, del conocimiento. ¿Y un análisis de qué? De la realidad. Ya lo sabemos, porque claro, si yo intento aplicar un conocimiento, como lo he intentado aquí, fíjense ustedes, aquí yo lo he intentado, ¿no? Aplicar un conocimiento que no se correspondía con la realidad. ¿Qué es lo que me ocurre? Pues si yo lo intento, fallo. Mírenlo. No consigo un conocimiento verdadero. Así que, ¿qué voy a hacer? Analizar cómo conozco y analizar cómo es la realidad. Y entonces podré empezar a trabajar con un conocimiento verdadero. Así que, primer punto. Segundo punto, del que parte Hegel. Aquí sería el 3, puesto que el primero ha sido la introducción. Pero bueno, nuevo punto del que parte Hegel para no confundirnos. Que la verdad no es... No, perdón, que me he equivocado, no es del yo. Es decir, que la verdad no puede ser algo individual, no puede ser algo parcial, debe ser universal y absoluta. Vamos allá, vamos a explicar esto. Esto empieza a ser la cosa muy interesante, porque empieza Hegel a separarse de todo lo que hasta entonces se estaba haciendo. ¿Cuál es el problema? Ustedes, este dibujo no lo voy a borrar, porque es muy importante que ustedes entiendan que este es el esquema general. Pero ahora me voy a permitir hacer un dibujo más tradicional. Voy a pintar la realidad a un lado y el sujeto al otro. Este dibujo, ya les digo a ustedes, lo voy a ir modificando permanentemente en este vídeo. Pero es para que todos entendamos lo que queremos decir. Lo digo por si alguien está diciendo, no, es que eso no se puede pintar así en Hegel. Tranquilos, que ahora vamos. Claro, ¿cuál es la idea de Hegel? La idea de Hegel es la siguiente. Si yo mantengo la tesis de que cada uno de los individuos del yo, bueno, este lo vamos a pintar así, muy serio, esto es un yo serio, tiene una percepción determinada y un conocimiento dado de la realidad, claro, ¿qué me ocurre? Me ocurre que al final tengo tantos conocimientos como yo. Dice Hegel. Claro, la verdad del yo, ¿qué es? Es particular y concreta. ¿Por qué? Primero, porque el yo está en un momento. Segundo, porque es un ser individual particular y concreto. Luego, por lo tanto, la verdad del yo no me puede llevar a esa realidad en sí, a ese conocimiento de la realidad en sí. ¿Qué es entonces lo que estoy buscando? Estoy buscando la verdad de la conciencia universal. Y ahora voy a hacer una trampa, ¿vale? Voy a hacer una trampa muy grande, que va a ser la siguiente. No estoy buscando tu verdad, mi verdad, cogémonos de la mano y vayamos por el camino. No, dice Hegel, déjese usted de cursiadas. Estoy buscando
la verdad que se corresponda a esto. Es decir, estoy buscando una verdad como universal. ¿Por qué es una trampa lo que estoy haciendo? Porque la verdad universal en Hegel no va a ser la mera suma de verdades, va a ser otra cosa, pero así lo entendemos bien. La realidad y la verdad la estoy buscando en la conciencia universal. Así que vamos a hacer un resumen, ya saben ustedes que yo soy muy de resúmenes, para irnos sabiendo. ¿Qué es lo que tenemos primero? Tenemos primero que relacionar la realidad y el conocimiento. Si la realidad es dinámica y es dialéctica, el conocimiento debe ser dinámico y dialéctico. Ahora vamos a ver cómo. Segundo, nos estamos preguntando por la realidad en sí misma, no por la interpretación subjetiva que cada uno de nosotros tenemos de la realidad, no por un momento de la realidad particular y concreto, la realidad en sí. Por lo tanto, tengo que hacer un análisis de ese conocer y de esa realidad para ver si es posible eso. Y tercero, estoy diciendo que lo que busco es la verdad universal y absoluta. Lo que estoy queriendo buscar es la verdad de una conciencia universal, de una razón universal. Por lo tanto, ahora voy a borrar. No estoy buscando la verdad de Pepito. No estoy buscando la verdad de Juanito. No estoy buscando la verdad de Enriquito. Estoy buscando ¿el qué? La verdad universal. Ahora, ¿entienden ustedes que este individuo ya no es un individuo? ¿Es el qué? Es el conocimiento. Ahora lo pinto así y ya sabemos todos que esto es el conocimiento. Estoy buscando cómo conseguir que el conocimiento universal, la conciencia universal, la razón universal, por ahora vamos a llamarlas como nos dé la gana, se relaciona con la realidad para llegar a conocerla. Vale, ya tenemos la tarea. Ahora, ¿cuál es la meta final entonces? 4. ¿Cuál es la meta? Bueno, pues esa meta es muy sencilla. Bueno, muy sencilla. Van a ver ustedes. Esa es la meta tradicional de la historia de la filosofía. ¿Cuál es? Es la correspondencia, no entendámosla como criterio de verdad en el sentido de que conozco por correspondencia, como en Aristóteles, porque ahora vamos a ver que no. La correspondencia ¿entre qué? Entre el sujeto, entre aquello que el sujeto piensa, entre y su objeto, es decir, la correspondencia entre el objeto y el concepto. Y aquí es muy interesante. ¿Por qué no el sujeto? Porque el sujeto lo hemos eliminado, ¿se acuerdan? La verdad no es del yo. El sujeto en cuanto a individuo en particular, lo hemos eliminado. La verdad no es del yo. No sé si se acuerdan ustedes. ¿Qué es el concepto? El concepto es la definición universal. Es decir, sería aquello que vale para todos los casos, en todo momento y para todos los individuos. Por lo tanto, lo que busco es eso, es esa correspondencia. Ahora, ¿qué es entonces lo que hay? Atención que empieza Hegel, ahora ya sí que empezamos con Hegel puro y duro. Hegel se da cuenta de una cosa, que es saber. Esta parte, a ver si conseguimos uno que pinte mejor que este. Esta parte es muy importante. Este pinta mejor. Saber. ¿Qué es saber? ¿Qué es conocer algo? Es la relación de la conciencia con lo distinto. Saber es relación de la conciencia con algo que es distinto, con algo distinto a ella misma. Eso es saber. Cuando yo sé algo, ¿cuándo es el saber? El saber se da cuando una conciencia es capaz de comprender algo distinto a sí misma. Por lo tanto, si saber es una relación de la conciencia con algo distinto, ¿qué ocurre? Conocer
¿qué será? Conocer, lógicamente, será un proceso de la conciencia. Y aquí empieza el tema. Conocer es un proceso de la conciencia. Aquí empieza el tema. Atención, que este problema lo voy a contar de una forma que no sería hegeliana pura, pero bueno, para entendernos. ¿Qué es entonces lo que va a ocurrir? Va a ocurrir una primacía de la conciencia. Como verán, aquí me estoy extendiendo en el esquema porque es muy importante entender esta parte. Es probablemente de todo este vídeo la parte más importante junto con la parte final. ¿Qué significa eso de que hay una primacía de la conciencia, eso de que conocer es un proceso de la conciencia? Vamos al dibujito. Vamos a imaginarnos por un momento, si ustedes me lo permiten, que yo de este proceso que sería esta correspondencia, la vamos a pintar así. Estamos hablando de correspondencia en cuanto a que hay una relación entre dos elementos, no como criterio de verdad necesariamente. Que esta correspondencia, vamos a imaginar por un momento que yo le quitara el objeto. Se lo he quitado. Ahora este individuo no sabe nada, pero sigue en el conocer. Sin embargo, si yo, en vez de la realidad, el objeto, por ahora vamos a hablar así, ya luego vamos a cambiar, le quito a la conciencia, no es que no sepa nada, es que no hay saber. Es decir, desaparece el qué, desaparece el conocer, desaparece el saber. Es decir, hay una primacía de la conciencia, puesto que yo puedo no saber nada si quito el objeto. Vamos a volver. Yo quito esto y vuelvo aquí. Puedo no saber nada, efectivamente. Pero no saber nada es saber algo, que es que no sé nada. Sin embargo, si yo quito a la realidad, al objeto, perdón, si yo quito al sujeto, si yo borrara esto y me quedo solo con el objeto, ¿qué ocurre? Que no hay saber. Por lo tanto, hay una primacía de la conciencia. ¿Qué significa primacía, por tanto, aquí? Muy fácil. Que la conciencia es el elemento fundamental de la relación, no el objeto. Idealismo. Luego lo vamos a ver. Lo primero es la conciencia. Primacía de la conciencia. Dos cosas que vamos a sacar de aquí. Una, el idealismo. ¿Por qué? Porque lo prioritario es la conciencia, no la realidad. En el realismo, lo prioritario es la realidad. El mundo existe aunque yo no lo vea. No hay ningún problema. En el idealismo, lo prioritario es la conciencia. Es decir, si yo quito la conciencia, todo el conocimiento se desmorona. Dos, pero además, ¿qué idealismo? Busco un idealismo como absoluto. ¿Por qué absoluto? Por dos motivos. Uno, ¿se acuerdan ustedes? No es del yo. Primero, no es un idealismo particular. No es que cada uno de nosotros tengamos una representación personal de lo real. Segundo, ¿por qué va a ser un idealismo absoluto? Porque pretendo llegar ¿a qué? A una conciencia universal. Y vimos en el vídeo anterior que porque la razón es lo que determina la realidad en el desarrollo del espíritu absoluto. ¿Se acuerdan ustedes de cómo lo vimos? Así pues ya tenemos que la primacía de la conciencia nos lleva a un idealismo y a un idealismo absoluto. ¿Ahora qué vamos a hacer? Vamos a desarrollar precisamente esto. ¿Por qué? Porque somos conscientes de que solo hemos dado una explicación muy somera. Vamos a ir a una explicación más amplia. Vamos allá.
¿Ahora qué vamos a hacer? Los pasos del conocimiento. Bueno, tengo una meta que sería llegar al conocimiento, pues vamos a ver. Ahora ya, pasos del conocer. Venga, vamos a ver cómo conozco. Aquí vamos a ir muy despacio porque va a parecer que vamos por un camino y de pronto vamos a ir por otro. Vamos a hacer un juego, un giro radical de pronto. Pasos del conocimiento. Ya tengo que busco conocer la realidad, busco una verdad universal y absoluta, busco una correspondencia objeto-concepto y me he dado cuenta de que existe una primacía de la conciencia. Ahora vamos a ver cómo conozco. A ver, como existe una primacía de la conciencia, el primer paso, ¿cuál va a ser? Vamos poniendo los pasos así, a ver, que nadie se crea que esto, claro, es como así, ¿no? Vamos poniendo los pasos para analizarlos. Primero, que la conciencia tiene conciencia de algo distinto. Conciencia, ¿qué hace? Toma conciencia de que existe algo distinto. Primer paso. Claro, para conocer, ¿qué es necesario? Bueno, pues para conocer es necesario que la conciencia descubra que hay algo que no es ella, que es algo distinto. Claro, porque si no, pues no hay conocimiento. Voy a poner un ejemplo, es un ejemplo un poco, digamos, que no se lo pondría a Hegel, y es un ejemplo a lo mejor que a alguien le resulta desagradable, pues lo siento, pero es un ejemplo que yo creo que se entiende muy bien. Vamos a imaginar que alguien naciera sin ningún sentido. Se llaman sentidos esterofactores, pues sin la vista, sin el oído, sin el olfato, sin el gusto y sin el tacto, que no me salía el otro. Bueno, vamos a imaginar que alguien naciera sin ningún sentido, ¿vale? O fuera privado de cualquier sentido nada más nacer, ¿vale? Un experimento mental. ¿Qué le ocurriría? Que lógicamente no conocería nada. Porque claro, lo conocer es conocer lo distinto. La conciencia, el primer paso es para preguntarme algo, es a que haya algo distinto, que me permita el qué. ¿Qué es eso? Ya está. Claro, así que primer paso. ¿Vale? Descubro que hay algo distinto. A ese algo distinto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a llamar objeto. Entonces, aquí lo vamos a poner aquí. Esto va a ser el objeto. Y esto va a ser la conciencia. ¿Vale? Hombre, ya sé que se habían dado cuenta, pero bueno, por si acaso. Que luego hay comentarios generales. En el minuto 7:14 ha hecho usted, pues venga, objeto y conciencia. Vamos a borrar esto para que no se confunda. Eso era la meta del espíritu absoluto. Venga. Así que ya tengo algo distinto. Segundo, que ese objeto debe ser visto de dos formas distintas. Hay una doble diferencia del objeto. Atención que empezamos el lenguaje hegeliano. Ese objeto va a ser un para sí y va a ser un en sí. Empieza el lenguaje hegeliano. Para sí. ¿Se acuerdan ustedes en el vídeo anterior que esto lo habíamos citado cuando dijimos lo de tesis, antítesis y síntesis? Dijimos, esto es de Fichte. Lo contábamos así porque es más sencillo de entender. Ahora nosotros lo vamos a entender ya, lo vamos a contar con el para sí y el en sí, porque ahora sí nos va a resultar más fácil de explicar. ¿Qué ocurre? Claro, el objeto es un para sí en tanto que es para la conciencia. Para sí misma, recordemos, para sí misma, la conciencia es lo prioritario. El objeto es algo, para sí. Podrá ser algo que no entienda, podrá ser algo que entienda, podrá ser algo que entienda a medias, podrá ser algo que entienda totalmente, no me da igual. Pero es para la conciencia. Pero además, es en sí. ¿Por qué? Porque el objeto es algo para en sí mismo. ¿Vale? Y esta parte es muy importante, es aparentemente el objeto real. Observen que digo aparentemente, no voy a volver a decir, para no complicarlo. Luego vamos a volver a eso, pero va a ser aparentemente el objeto real. El en sí y el para sí, ya tengo dos palabras hegelianas. ¿Vale? Ahora, ¿qué ocurre? Ocurre que hay una tensión dialéctica por negatividad. O lo que he dicho ahora. Y ahora, ¿qué ocurre? Tengo una tensión dialéctica. Vamos a ponerla aquí. Tensión dialéctica.
¿Y cuál es esta tensión dialéctica? Se va a dar por negatividad. Se va a dar por negatividad. ¿Qué significa tensión dialéctica por negatividad? Yo aquí voy a, si ustedes me lo permiten, voy a pintar en la conciencia un poquito más grande, porque es absoluta, nos ha quedado muy pequeña. Yo aquí, venga, ¡hola! Decíamos, esto es la primacía y decíamos es el para sí. Vale, ya está. ¿Qué significa esta tensión dialéctica por negatividad? Yo lo que busca la conciencia, ¿qué es? Es el concepto. ¿Qué busca? Es una conciencia universal. Busca la definición universal que sirva para cualquier caso, ocasión y momento. Busca el concepto. ¿Vale? Lo que busca, por lo tanto, es la negación del particular. Claro, el concepto es lo universal. El concepto, por lo tanto, es lo que no es el particular. Y el particular, por lo tanto, es lo que no es el universal del concepto. ¿Qué ocurre entonces? Que se establece una tensión dialéctica. ¿Y por qué? ¿Se acuerdan ustedes del vídeo anterior? Por negatividad. No porque sean diferentes solo, que lo son. No porque sean diversos, no porque sea lo otro. No, es porque es lo negativo. Lo que le está negando a la conciencia llegar al conocimiento. Y entonces, la única solución posible que es superar esta tensión. Y aquí surge un problema. ¿Cómo intenta superar esta negatividad? Lo intenta superar ¿cómo? Vamos a ponerlo aquí. Primero, dominando al particular. Es decir, siendo capaz de ¿qué? De subsumirlo en el concepto. Yo ahora lo subsumo. ¡Pam! Y este particular deja de ser. Pero ese concepto ahora ya es para sí y ¿cómo? En sí, porque es subsumido al particular. ¿Hasta aquí de acuerdo? Es decir, por dominación, y entonces consigo el qué, en sí y para sí. Pero, ¿qué ocurre? Esto es muy importante de entender. Que no se nos olvide algo. Que la realidad es movimiento y es dialéctica. Y entonces, ¿qué ocurre? Que este particular cambia. Y vuelve a ser el qué, un en sí, para la conciencia. Y ahora vuelve a ser un qué, un para sí. Lo habíamos juntado. Ahora que tenemos otra vez el problema, tengo otro para sí. ¿Qué tengo que hacer? Otra vez el esfuerzo del concepto. ¿Para qué? Para volverlo a convertir en un en sí. Y así, ¿cuántas veces? Hasta el qué. El final. La llegada del espíritu absoluto. Es un proceso permanente. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Surge otro en sí. ¿Y ahora qué pasa? Que la conciencia, ¿qué está haciendo? La conciencia está haciendo el movimiento de la realidad y lo está haciendo a través de la dialéctica. No sé si se me ha entendido o no, voy a explicarlo ya con lenguaje hegeliano. Surge en sí y entonces tendríamos un final. Claro, ¿cuál será el final? El espíritu absoluto. Ahora, cuidado que lo vamos a complicar, que no hemos acabado, que nos queda la parte más difícil. Yo tengo, voy a volver a explicar todo esto, ¿de acuerdo? Porque ahora entramos en la parte más difícil sin duda alguna. Yo tenía una realidad que era movimiento y dialéctica. Claro, la realidad va No está así, está como cambiando permanentemente.
y busco un conocimiento que me permita llegar a eso. Elimino, por tanto, el puro conocimiento por correspondencia, porque solo me permitiría conocer un momento. Es la realidad aquí, ahora, en este particular. No, ¿yo qué estoy buscando? Yo estoy buscando el universal y el absoluto. Estoy buscando una conciencia absoluta, no el yo. No lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo opino. No, estoy buscando la verdad. Hegel es un autor de la verdad, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que descubro? Que como el saber es una relación de la conciencia con algo distinto, el conocer es un proceso de la conciencia, hay una primacía, un predominio de la conciencia. ¿Qué significa esto? Hay un idealismo y como la conciencia busca una verdad absoluta, ahora lo vamos a ver, hay un idealismo absoluto. Esta parte es la que nos ha quedado así un poquito floja, que es que la vamos a ver ahora, no es que la vamos a dejar así. Ustedes lo van a entender al final. ¿Y cómo se ve esto en los pasos del conocimiento? Aparentemente, nos vamos a quedar con mucho de esto, pero nos falta algo más. ¿Qué hace la conciencia? La conciencia descubre algo distinto en el objeto. Ese objeto es un para sí y un en sí. Es un para sí para la conciencia. Claro, si lo prioritario es la conciencia, lo que me importa es lo que es algo para la conciencia. Es un para sí para la conciencia. Y es un en sí para sí mismo, porque es un objeto. Entonces, ¿qué ocurre? Una tensión dialéctica. ¿Por qué? Porque ese en sí no es el para sí, no es el objeto, no es el concepto, porque es un particular. Y el concepto es el universal. Y el concepto no es el objeto, porque es un universal. Y el particular, el objeto es un particular. Y entonces, cuando se logra vencer esta tensión dialéctica, donde no es para sí, no es en sí, el concepto pasa a ser en sí y para sí. ¿Pero qué ocurre? Que como la realidad es movimiento, es dialéctica, de pronto otra vez el particular y de pronto otra vez el proceso. Y así este proceso hasta que lleguemos al espíritu absoluto. Y ustedes dirán, y aquí se acaba. No, porque si se fijan, estamos hablando de sujeto y objeto todavía. Todavía, dice Hegel, estamos en la filosofía anterior. Hay que dar un paso más. ¿Vale? Por lo tanto, aparentemente, ¿qué es lo que hemos dicho hasta ahora? Uno, que la conciencia es de sí misma y se percata de que hay algo distinto a ella. Siempre hay un para la conciencia. ¿Vale? Todo objeto necesariamente es un objeto para la conciencia. Por eso hay una primacía de la conciencia. Dos, que sin embargo, aparentemente, hay un objeto en sí, que es aparentemente el objeto real, y que aquí pondríamos una línea, un corte. Pero, atención, 6. Y a este punto lo vamos a llamar idealismo absoluto. Vamos a explicarles qué es el idealismo absoluto de Hegel. Sobre esto hay mucha polémica, es decir, hay distintas interpretaciones. Nosotros vamos a dar una estándar, no la que yo opino personalmente. Yo no estoy aquí para eso, para dar mi opinión. Yo estoy aquí para intentar explicarles a ustedes qué es lo que decía Hegel. Y una cosa es reflexionar desde Hegel y, por lo tanto, estar de acuerdo en unas cosas, en otras no, cambiar cosas, que está muy bien. Por cierto, interpretar a Hegel está muy bien. Pero cuando explicamos lo que dice Hegel, no tenemos derecho, o digamos, tenemos que hacer la mínima interpretación posible, porque lo que nos importa y lo que les importa a ustedes, están viendo este vídeo para saber lo que dice Hegel. Vamos allá. ¿De dónde sale el idealismo absoluto? Uy, he puesto absoluta. Mira, qué inclusivo. El idealismo absoluto. Allá vamos. ¿De dónde sale el idealismo absoluto? Sale de lo siguiente. El objeto, esto lo vamos a poner completo. El objeto, atención, solo es objeto porque está en la conciencia. Solo es objeto porque está en la conciencia. Esto es muy importante que lo entiendan. Me voy a parar aquí un momento porque es muy importante. Si entienden esto, entienden todo lo demás. ¿Qué ocurre? ¿Qué descubre de pronto Hegel?
Uno se imagina así la cara de Hegel, ¡oh!, lo que he descubierto. Que claro, que esta aparente división metafísica, ontológica, esta aparente división entre dos realidades radicalmente diferentes, un mundo y otro mundo, les suena, ¿no? Esto empezó, claro, con los presocráticos, con Platón, con Parménides, con Aristóteles. Un mundo, otro mundo, el noúmeno, el fenómeno, les suena, ¿no? Kant, dice Hegel, todos están equivocados. Yo he descubierto algo grande. Este objeto solo es objeto porque en realidad añadimos, como siempre, el cuadrado de la muerte está en la conciencia. Por eso es para sí en sí. La realidad está en la conciencia, no en la mía, no en la suya, porque no es la conciencia del yo, sino en la conciencia entendida como universal, como absoluta, en el espíritu absoluto. No hay una división radical, no hay un mundo ahí fuera y un mundo interno mío. De hecho, esto luego lo vamos a ver en el tercer vídeo, cuando hablemos de la conciencia infeliz, la conciencia desgraciada. No hay eso. Hay una realidad que es el qué, objeto y conciencia. ¿Qué es objeto y, vamos a señalarlo, concepto? Los dos están en la misma realidad. Así que el objeto solo es objeto porque está en la conciencia. Si no estuviera en la conciencia, el objeto no sería ni objeto, dice Hegel. Porque solo yo me puedo preguntar, ¿se acuerdan cómo hemos empezado? Me puedo preguntar, me puedo dar cuenta de que hay algo distinto cuando lo tengo ya en la conciencia. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que objeto y concepto no existen fuera de la conciencia, sino que son... Ahora, conclusiones. Objeto, pin, y concepto, pum. ¿Dónde están? Están en la conciencia. Son momentos de la conciencia. ¿Por qué momentos? Porque, no lo olviden, la realidad ¿cómo está? ¿Se acuerdan? Cambiando, cambiando. Y el concepto y el objeto es un momento, y luego será otro, y luego otro, hasta llegar al espíritu absoluto. Así que, 1, son momentos de la conciencia. 2, no existe nada fuera de la conciencia. No estamos hablando de mi conciencia. No estamos hablando de su conciencia. Estamos hablando de todo ese proceso de racionalización que veíamos en el primer vídeo, de ese despliegue del espíritu absoluto. Estamos hablando de esa conciencia. Nada hay que escape a esa conciencia. Lo que existe, existe en la conciencia. Por lo tanto, la realidad, vamos a esta separarla porque es muy importante, la realidad, ¿qué es? La realidad es la conciencia. Pero no la suya, no la mía, no la de Aristóteles, no la de Platón, es la conciencia de ese espíritu absoluto que se desarrolla. Es el idealismo absoluto. Claro, es el idealismo absoluto. ¿Lo ven ustedes? Aquí. ¿Qué ocurre entonces? Que la realidad es la conciencia, es el idealismo absoluto, y entonces, ¿qué ocurre? Que esta conciencia, este idealismo absoluto, mírenle ustedes qué majo. Bueno, vamos a pintarla así. No vamos, porque como hay algún hegeliano se me enfada. ¿Qué es? Este idealismo absoluto que toma autoconciencia a través de la historia y de la razón. ¿Qué hace? En este proceso que hemos dibujado, ¿qué va haciendo? Va descubriéndose
a sí mismo. Es el idealismo absoluto, su meta es el despliegue del espíritu absoluto. ¿Qué ocurre? Que la realidad es la conciencia y lo que ocurre es que el espíritu absoluto toma espíritu. Vamos a ver, esperemos que nos quepa. Espíritu. Esta ya es la última. Absoluto. ¿Qué hace? Es el proceso de autoconciencia. ¿Qué es la historia? Entonces, la historia, cuidado, la realidad, acuérdense del primer vídeo, ¿se acuerdan que hacíamos el parangón historia-realidad? La historia, la realidad, no es más que este proceso en el cual se va superando esta negatividad existente entre el objeto y el concepto hasta llegar ¿a qué? A una unidad absoluta. ¿Se acuerdan de la frase que decíamos al final del vídeo anterior? Unidad absoluta en la cual todo lo real sea racional, todo lo racional sea lo real. Todo sea el ¿qué? El despliegue del espíritu absoluto. Ahora lo entienden. Voy a resumirlo todo. ¿Vale? Voy a empezar por aquí y voy a resumirlo todo. Y vamos a intentar que ustedes lo entiendan. Repito, es muy importante, por favor, que antes de decir no entiendo este vídeo ya han visto el anterior. Y hay cosas aquí que hemos contado, a lo mejor muy rápido. Por ejemplo, porque ustedes pueden decir, bueno, ¿y cómo se despliega el espíritu absoluto? Eso lo vamos a contar en el siguiente vídeo, ¿vale? Lo digo porque lo que nos interesa aquí no es que ustedes salgan hablando pedantemente un lenguaje hegeliano que a lo mejor probablemente ni entienden, sino que lo que nos interesa aquí es que ustedes comprendan cuál es, uno, el objetivo de Hegel, dos, cómo lo resuelve desde su punto de vista satisfactoriamente, lo que ustedes opinen, por supuesto, cada uno puede opinar lo que quiera de Hegel, y tres, que lo entiendan para entender además todas aquellas teorías que proceden del hegelianismo, que es lo que nos están diciendo. Bueno, pues vamos a hacer un resumen, como siempre, para acabar. Ya ven ustedes que este ha sido más ágil, para acabar sobre este tema que es muy importante. Primero, ¿cuál es el problema? Plantea Hegel, que la realidad y el conocimiento tienen que ir en una relación paralela para poderse comunicar. Claro, si yo quiero conocer algo, tengo que tener una relación paralela con lo real. Y que por lo tanto esa relación paralela va a ser que tanto realidad y conocimiento tienen que tener en cuenta el movimiento, observen, y la dialéctica, observen, no es. Segundo, que lo que busco es conocer la realidad en sí. No busco un conocimiento parcial, no busco un conocimiento subjetivo, busco la realidad en sí. Busco el noúmeno kantiano. Esto lo digo para que los que sepan algo de filosofía, pues claro, dirán, claro, aquí está, efectivamente, lo que busco es conocer el noúmeno kantiano. Otra breve píldora de filosofía muy rápida, esto es lo que va a negar Schopenhauer. Hegel y Schopenhauer están haciendo una lectura de la idea de noúmeno kantiano. Hegel va a decir, no, Kant se equivoca, ¿por qué? ¿Se puede conocer el noúmeno? Claro, al final del proceso, ¿qué hago? Lo conozco todo, ¿se acuerdan, no? El idealismo absoluto. Schopenhauer va a decir, Kant se equivoca porque es que no se puede conocer el noúmeno, porque no existe esa diferencia entre fenómeno y noúmeno, es que el fenómeno tampoco lo conozco, todo es pura representación, los velos de Maya, todo este tema. Haremos también un vídeo sobre Schopenhauer, una serie de vídeos sobre Schopenhauer explicando este tema. Así que, seguimos. Busco ¿qué? Ese análisis de la realidad en sí. ¿Y qué es lo primero que me viene? Que además quiero un conocimiento universal, una conciencia universal. No algo subjetivo, algo del yo. Aquí repetimos, está contestando a algunos idealistas anteriores a él, no nos importa ahora eso. ¿Qué es lo que busco entonces? Una correspondencia entre el objeto y el concepto. Y ahí es cuando me doy cuenta de que existe una primacía
de la conciencia sobre el objeto. Lo más importante no es el objeto, es la conciencia. Porque yo puedo no saber nada, puedo saber algo, puedo saberlo todo, pero desde el momento en el cual hay una conciencia, es lo que es necesario para saber. Un objeto no. Yo puedo estar con la conciencia sin objeto, no sabré nada. Pero, ¿qué ocurre? Que si el objeto existiera sin conciencia, el conocimiento no existiría bajo ninguna circunstancia. Así que, primacía, y eso que nos lleva a un idealismo, primacía de la conciencia, a un idealismo absoluto, primacía de la conciencia universal absoluta. Ahora ya entendemos esta parte que decíamos cuando la explicábamos. Esta parte queda un poco floja, la vamos a explicar luego. Claro, ya no queda floja, es que la hemos explicado. Y ahora, ¿cuáles son los pasos de ese conocimiento? Pues vamos allá, muy rápidos. Primero, la conciencia ve algo distinto a ella, que es el objeto. Claro, si no, no hay pregunta, no hay conocimiento. Segundo, que ese objeto tiene dos formas de ser visto. Dos formas de ser, mejor que de ser visto, de ser a secas. Una, como hay una primacía de la conciencia, es un para sí de la conciencia. Es, anda, la representación del objeto. Y es un en sí. Aparentemente está el objeto fuera de mí. ¿Qué ocurre? Que es una tensión dialéctica por negatividad. ¿Por qué? Porque el concepto busca ser... Esto lo voy a repetir otra vez porque igual no ha quedado tan claro. El concepto busca dominar lo particular y convertirlo en universal. Cuando yo convierto algo en lo universal, elimino el particular. El particular ya no me vale. El particular me sobra. Claro, ¿y el particular qué es lo que no es? No es ese universal que busca el concepto. Luego, no ser, cada uno es de una forma, es un para sí y es un en sí. ¿Qué ocurre? Que hay una tensión dialéctica que se define por esa negatividad de no ser. ¿Qué es lo que se busca? Una dominación, llegar al en sí y para sí. Pero cuando llego, aquí llego por primera... Vamos a imaginar, llego por primera vez. Qué bonito ha quedado eso, ¿eh? Bueno, pues cuando llego por primera vez, ¿qué ocurre? Que como la realidad es movimiento dialéctica, surge otro, y luego otro, y luego otro. Y así voy haciendo el qué? Ese proceso de en sí, para sí, en sí, para sí, para sí, en sí, para sí, tal. Hasta que llego a un momento en el cual es el espíritu absoluto. Todo lo racional es lo real, todo lo real es lo racional. Y ahora, ¿por qué idealismo absoluto? Primero, porque, ya lo sabemos, el objeto solo es objeto si está en la conciencia. Luego, objeto y concepto no son objetos pertenecientes a la realidad, sino momentos de la conciencia. Pam, 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 pam. Lo que hay es esa conciencia. ¿Se acuerdan? Esa conciencia, por lo tanto, implica que no exista nada fuera de la conciencia. No hay nada fuera de la conciencia. Incluso cuando no se ha llegado al final del espíritu absoluto, todo está, lo ven ustedes, en la conciencia. Y la realidad es la conciencia. Por lo tanto, es un idealismo absoluto en el sentido de que aunque yo no haya llegado a ese espíritu absoluto, el idealismo absoluto es cierto. ¿Qué ocurre cuando llega el espíritu absoluto? El idealismo absoluto no es que llegue a ser cierto entonces llegará a estar cumplido. Pero ya es cierto. Cuidado que esto no quiere decir lo de la verdad que decíamos en el anterior vídeo. A la verdad solo será verdad absoluta aquí. Claro, mientras tanto serán verdades, vamos a llamarlas así, temporales. ¿Vale? Y por último, ¿qué es lo que ocurre? Que el espíritu absoluto, ¿qué hace? Es un proceso de autoconciencia, claro. ¿Qué hace el espíritu absoluto? Se desarrolla y se va conociendo a sí mismo en este proceso. Igual que los niños se van conociendo a sí mismos con el paso del tiempo al ir abriendo su conciencia a la realidad externa, en este caso concreto. El espíritu absoluto lo hace al abrirse a su propia conciencia. Y eso desarrolla la dialéctica, que es precisamente la fenomenología del espíritu, el desarrollo de la historia es precisamente ese despliegue del espíritu absoluto. Y eso es lo que vamos a ver en nuestro próximo vídeo. Pues, como siempre, ha sido un placer. Espero
me gustaría que fuera así, que hayan comprendido más a Hegel, que en el primer vídeo hayan ustedes empezado a comprender a Hegel, en este segundo comprendan muchas más cosas de Hegel, y espero que en el tercero, que promete ser duro, en el tercero lleguen ustedes a comprender, no totalmente a Hegel, eso es un absurdo, pero sí a nivel de divulgación, sean ustedes capaces de entender qué nos quería decir Hegel, por qué dijo todo lo que dijo y la importancia que, sin duda alguna, e independientemente, como siempre decimos aquí, de nuestra idea de si estamos a favor o en contra del individuo, del filósofo, en este caso concreto, de su pensamiento, independientemente de eso, indudablemente Hegel es uno de los filósofos más importantes de la historia de la humanidad y por eso también le estamos dedicando esta serie de vídeos. Pues ha sido un placer y en los próximos vídeos, como siempre, más. Muchas gracias por su atención.